Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta acción informativa de transformación digital y soluciones Microsoft para el sector público local, como no de la mano de Microsoft. Vamos a dar unos minutitos de cortesía, vamos a dar 5 minutos de cortesía para permitir que todo el mundo pueda terminar de conectarse y nada, en breve damos comienzo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pues si quieres, Héctor, arrancamos cuando Sí, quieras. perfecto. Además ya se han podido conectar muchas personas que no estaban conectadas antes, así que nada. Bueno, pues como os decíamos, bienvenidas y bienvenidos a esta acción formativa, transformación digital y soluciones Microsoft para el sector público local. Eh, Queríamos aprovechar esta ocasión para poder recordarles a todas las personas que están hoy conectadas, que por el momento somos un total de 65 personas conectadas, que tenemos ya disponible en nuestra plataforma diferentes acciones formativas pertenecientes al plan FEM de formación.
Todas las acciones formativas que están publicadas actualmente son de modalidad e-learning y webinar, y a lo largo de los próximos meses se irán publicando el resto de acciones formativas que forman parte de este plan 2025. Luego, fruto de un acuerdo que vamos a firmar muy próximamente entre la Federación Española de Municipios y Provincias y Microsoft, ha surgido esta acción formativa, y dentro del marco de esta colaboración pues seguiremos colaborando en diferentes formaciones sobre esto que es la transformación digital en el sector público. Esta acción formativa va a tratar sobre un poco la visión de Microsoft sobre la evolución en el puesto de trabajo. En lo que se va a enfocar, por ejemplo, esta sesión en concreto. Y las siguientes sesiones, que serán en el mismo horario, tanto de 10 de la mañana a 11 de la mañana, son sesiones cortitas de una hora, tratará sobre las aplicaciones de negocio, como para el uso de Microsoft Copilot Studio o Business Central, y también la nube de Microsoft en Microsoft Azure. Esta acción formativa, en definitiva, está destinada a todos los empleados del sector público local, pero sí es verdad que está más enfocada a aquellas personas responsables técnicos de los departamentos de innovación, modernización administrativa, servicios TIC, pero tanto para técnicos como para también personal directivo de entidades locales como ayuntamientos y diputaciones provinciales. Les voy a dejar con Juan Chinchilla, eh, compañero de Microsoft, que os va a indicar eh, más a fondo lo que va a tratar la acción formativa en el día de hoy. Muy Perdona, bien. Héctor, Juan, no sé si queréis grabar la sesión. Se está grabando ya. Se está grabando, vale, Sí, perfecto. bueno, aprovecho también el momento para que todo el mundo que lo sepa, que todos los asistentes, que estas sesiones se quedan grabadas, ¿vale? Una vez haya finalizado todo este proceso de la acción formativa, se van a recoger todas estas todas estas grabaciones, y se van a subir en un enlace SharePoint, y tendréis acceso todas y todos a estas grabaciones a través de la plataforma de formación FEM.es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Héctor. Como decías, van a ser 3 sesiones. Mi nombre es, perdón, Juan Chinchilla, soy el director de la división de Small Medium Business y sector público local de Microsoft en España. Y como decías, Héctor, vamos a tener 3 sesiones. Hoy la vamos a dedicar al apartado de soluciones de productividad, colaboración y seguridad de Microsoft. Mañana lo dedicaremos a aplicaciones de negocio y el jueves tendremos una sesión dedicada a soluciones cloud. Hoy mismo voy a aprovechar para dentro del ecosistema para posteriormente Miriam Bau, Antonio Cruz y Manuel García pues nos van a presentar ese apartado de soluciones de productividad, colaboración y seguridad, cada uno de ellos, y cerraremos con pues la fórmula que proponemos para dar seguimiento a las posibles necesidades que tengáis en esta materia. Entonces, hablando de Microsoft y de nuestra estrategia, como compañía, llevamos apostando por España de forma notable, y especialmente durante los últimos años, fruto de pues ese interés y esa apuesta que ha hecho Microsoft por convertirnos en el proveedor de soluciones cloud más potente del mercado. Y para ello, pues estamos abriendo centros de datos que nos están permitiendo acercar esas soluciones de gestión, digamos, a nuestros clientes, y en especial en España. Recientemente, pues apostamos por abrir un nuevo centro de datos que permitiera pues alojar todo lo que es las capacidades, tanto las soluciones como el dato y la información de nuestros clientes y de vosotros, pues en ese contexto local, que permitiera dar respuesta pues a vuestras necesidades, tanto de seguridad como de cumplimiento de normativas, etcétera. A mí me gustaría poner un pequeño vídeo para que conocierais en qué consiste un centro de datos y qué aporta. Y voy a pasar a proyectarlo, dura un minutillo, y a partir de ahí comentamos.
Bueno, como veis, una apuesta súper potente que nos permite no solo permitir una máxima disponibilidad de los datos, seguridad de la información, garantizar la total confidencialidad de vuestros recursos dentro de la nube de Microsoft y aparte, pues la apuesta que comentábamos antes de ese desarrollo del tejido empresarial y público español con una repercusión muy notable tanto en el PIB como en el número de empleos que vamos a crear, unos 77.000 directamente implicados dentro de lo que son los centros de datos y hasta 190.000 en lo que es el impacto extendido de la plataforma. Y esto, pues, lo que nos está permitiendo es consolidar la visión que tenemos desde Microsoft y es de crear una solución de plataforma que permita garantizar una total interconexión de la propuesta de valor que os estábamos proponiendo y de la que vamos a hablar durante estos 3 días. Somos el único oferente dentro del mercado que permite esa visión única de plataforma que combina soluciones cloud y por encima productividad, colaboración y aplicaciones de negocio, todo en un contexto ampliado, tanto por la inteligencia artificial como por las medidas de seguridad y de confidencialidad del dato. Lo escucháis en el vídeo que cubrimos la máxima exigencia en cuanto a certificaciones de seguridad y con ello pues el máximo nivel en lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, que es uno de los requisitos más importantes para trabajar con vosotros, con las entidades vinculadas al sector público. Y luego con ese compromiso que tenemos y que vamos a contaros durante estos 3 días y especialmente hoy en el área de productividad y colaboración, cómo la IA está transformando la forma de trabajar, la forma de accionar la información, de trabajar con el dato y sacar el máximo valor, máxima productividad y máxima eficiencia en el uso de las aplicaciones. Antonio, Manuel y Miriam nos van a contar ejemplos claros de cómo la IA generativa está transformando y se está convirtiendo más que en una herramienta de trabajo en una nueva dimensión del trabajo. De hecho, se denomina una herramienta de propósito general donde nos hace comprometidos totalmente en conseguir esa transformación en la forma de trabajar y de gestionar vuestro negocio, vuestras responsabilidades y el uso de las aplicaciones. Y en ese contexto, pues hoy vamos a dedicar un tiempo especial. Tenemos un compromiso notable en mejorar los conocimientos del uso de la IA y por ello hay una apuesta de Microsoft por formar a más de 1 millón de personas en soluciones de IA. Hemos desarrollado un programa específico y os comparto este vídeo para que podáis acceder si alguno queréis hacer esa mini formación de IA. Mañana dedicaremos un apartado especial en la formación a contaros un poco más sobre este proyecto, pero mientras no quiero restar más tiempo a hablar de lo que queríamos hablar hoy, que son las soluciones de productividad de Microsoft M365, y para ello doy paso a mi compañera Miriam Bau, que si quieres empiezas a compartir la pantalla, Miriam, y nos Gracias, va Juan. a contar pues, todo este proyecto de productividad, colaboración y seguridad. Gracias, Miriam, y gracias a todos por ¿Me acompañarnos. confirmas antes de irte que ves mi pantalla bien, Juan, por favor? Sí, lo veo Vale, perfectamente. perfecto. Había algunas personas en el chat diciendo que no podían ver la pantalla, que no habían visto el vídeo. No sé si lo podéis mirar. A lo mejor ahora al cambiar de presentación eso se ha arreglado. Vamos a ver si lo solucionamos. En cualquier caso, como decía Héctor, está grabado por si hay una parte que no habéis podido ver, ¿vale? Bueno, pues me presento. Yo soy Miriam Bau, soy responsable de puesto de trabajo, seguridad y copilot en el equipo de partners aquí en Microsoft. Y hoy vamos a hablar un poco de cuál ha sido la evolución en el puesto de trabajo tradicional que nosotros vivimos. Después lo vamos a conectar con la IA y con la parte de seguridad. Entonces, llevamos ya muchos años escuchando cómo la pandemia aceleró la adopción en la nube. Esto no es nuevo para nadie. Hace 5 años que tuvimos la pandemia y ya vimos cómo las empresas aceleraron la adopción en la nube, aceleraron la afirmación de planes tecnológicos, buscaban la reducción de costes o la flexibilidad como un impulsor para la adopción de la nube.
y en que en la digitalización, que hasta entonces podía ser como una ventaja competitiva, resultó ser una necesidad de negocio para dar continuidad al trabajo de las empresas, ¿no? Sin embargo, una cosa que a lo mejor no todo el mundo hemos reflexionado es que realmente antes de la pandemia ya estábamos evolucionando hacia un puesto de trabajo moderno y más colaborativo. Si pensamos en el puesto de trabajo tradicional, en una empresa, digamos, de oficina tradicional, hace unas décadas el trabajo era un sitio al que íbamos. Íbamos al trabajo, nos sentábamos en una mesa en la que a lo mejor teníamos unos compañeros con los que hablábamos, compartíamos unos documentos, teníamos reuniones ahí mismo y al finalizar la jornada nos íbamos a nuestra casa y el trabajo se quedaba ahí. Sin embargo, desde hace ya muchos años, ese ya no es el contexto tradicional que vemos todo el rato. Nos encontramos en un contexto muy diverso, con muchísimas generaciones trabajando juntas, formas diferentes de interactuar con los procesos, con el trabajo, ideas, con la tecnología, y en el que la colaboración se vuelve parte básica del entorno de trabajo, ¿no? Empezamos a colaborar no solo con el que está enfrente de nuestra mesa, sino con gente que está en otras mesas, en otros departamentos, en otras empresas, porque son proveedores o clientes, y muchas veces en otros países. Eso lo que hace es que en un entorno de oficina el 80% del tiempo que estamos trabajando lo estamos dedicando a colaborar. Eso quiere decir que las herramientas que tengamos que nos permitan colaborar se vuelven clave para asegurar que nuestro trabajo es más productivo, más eficiente, más innovador y asegurar que la empresa es más competitiva. Es más, en un estudio de 2016, fijaros que esto es hace casi una década, ya se decía que el 72% de los empleados trabajarían de alguna forma de forma remota en 2020, sin tener en cuenta ninguna predicción sobre la pandemia, ¿no? Directamente ya estábamos teniendo hacia eso. Y en esos entornos de trabajo más diversos, colaborativos, con gente trabajando desde múltiples sitios, ¿cuáles son las preocupaciones que hemos visto en las pymes, ¿no? Bueno, ¿cómo asegurar que mis empleados pueden trabajar de forma remota? ¿Cómo puedo adaptar mis operaciones del día a día a un entorno en el que no tengo a todos los empleados en el mismo sitio? ¿Y cómo mantengo la comunicación con mis proveedores y clientes de una forma eficiente? Y en ese entorno, en el que puede parecer caótico, con gente trabajando desde diferentes sitios y, por cierto, también desde diferentes dispositivos, ¿cómo me aseguro que la información de la empresa se mantiene segura? Que en ese entorno remoto no pierdo seguridad del dato, de la información de mis empleados, de la información que tengo, de los accesos a mis sistemas. ¿Y cómo hago todo esto sin aumentar los costes que tengo en la empresa? Bueno, pues a todo esto es a lo que nosotros queremos dar respuesta con nuestras soluciones para el puesto de trabajo. Nuestra oferta en el puesto de trabajo precisamente lo que da respuestas a esas necesidades y lo que ofrecemos son servicios en la nube que os sonarán como el correo o la herramienta Teams o una herramienta de llamadas, ¿no? Digamos, la forma de almacenar documentación, todo esto para poder trabajar de forma remota, de forma asíncrona, pero sobre todo de forma colaborativa, independientemente de dónde estemos, independientemente de cuándo lo hagamos, independientemente de qué dispositivo utilicemos. También ofrecemos esas aplicaciones de escritorio, es decir, las que todos conocemos como Word, Excel, PowerPoint, que es lo que nos permite ser más productivo en nuestro día a día. Pero también ofrecemos unos componentes de seguridad avanzada y gestión de dispositivos que lo que nos permite es que ese trabajo esté siempre seguro y protegido. Entonces, con tres tipos de ofertas que hacemos, lo que hemos hecho en el mundo Microsoft y pensado para pymes, es decir, para hasta 300 empleados, y ahora hablamos de más de 300, ofrecemos unos paquetes que se adaptan a las necesidades de cada empresa y de cada usuario. Porque lo que entendemos desde Microsoft es que no todos los usuarios de una misma empresa tienen las mismas necesidades a la hora de trabajar. Y por eso ofrecemos diferentes paquetes que se adaptan a cada una de las necesidades. Por ejemplo, nuestro paquete Microsoft 365 Empresa Básico son los servicios en la nube tradicionales que nos permiten colaborar y comunicarnos en tiempo real. Aquí tendríamos el correo, Teams y herramientas que nos permiten almacenar y colaborar en información en tiempo real como SharePoint y OneDrive.
Si lo que queremos es un trabajo más tradicional de unos empleados que no solo colaboran, sino que también son productivos con sus herramientas y que generan documentación, tenemos Microsoft 365 Empresa Estándar, que tiene todo lo anterior que he mencionado en el Empresa Básico, pero además tiene las aplicaciones que conocemos de productividad instaladas en los dispositivos, como Word, Excel, PowerPoint, etc. Y si vamos un paso más y lo que queremos es dar respuesta a ese entorno colaborativo, productivo y seguro, lo que tenemos es Microsoft 365 Empresa Premium, que es nuestro producto, digamos, estrella en el mundo de menos de 300 usuarios. Se trata de un paquete que ofrece los servicios online, los servicios de productividad y los componentes de seguridad, ofreciendo los máximos estándares de seguridad y privacidad, pero hecho y pensado completamente orientado a la productividad y la colaboración. Estos paquetes que os he mencionado, Microsoft 365 Empresa Básico, Estándar y Premium, como os he dicho, están pensados hasta 300 usuarios, pero tenemos paquetes y componentes pensados muy paralelamente con las mismas necesidades y las mismas componentes para empresas de más usuarios, ¿no? A partir de 300. Y hasta aquí, digamos, era la oferta que teníamos tradicionalmente cuando pensábamos en un entorno de trabajo moderno, de empleados que quieren trabajar desde cualquier sitio, que quieren ser productivos y que quieren estar seguros. Sin embargo, en el último año y medio quizá nos hemos empezado a ver cómo el mundo estaba cambiando, ¿no? Veíamos industrias que se transformaban de forma muy, muy rápida. Los motores de crecimiento que permitían ese crecimiento económico ya no eran la digitalización, evolucionando y la tecnología se encontraba en un punto de inflexión, ¿no? Aquí es cuando llega la IA de la que Antonio nos va a hablar. Pero ¿cuál era el contexto que se encontraban los trabajadores? Bueno, pues que el ritmo de trabajo está superando completamente la capacidad que tenemos de mantenernos al día a día. Os decía antes que el 80% del tiempo lo dedicamos a colaborar, a trabajar con una herramienta, con la otra, a llamar, a tener una reunión, a mandar un email, a compartir un documento. Y de pronto ya no tenemos tiempo ni energía para hacer el resto del trabajo, ¿no? El que permite dar un paso más, el que te permite ser innovador, el que te permite competir en el mercado. La cantidad de tiempo dedicado a reuniones y llamadas se multiplicó por 3 desde el año 2020 y la gente se da cuenta que hay parte de su trabajo que le gustaría delegar, ¿no? Delegar a la IA o delegar a quien pudiese delegarlo. Y esto va muy, muy rápido. Y esta imagen que os enseño ahora es una imagen que utilizábamos mucho al principio, en la que veíamos cómo el móvil tardó 16 años en llegar a 100 millones de usuarios, Internet tardó 7 años, Facebook o las redes sociales no llegó a tardar ni 5 años y ChatGPT tardó 3 meses. Pero yo voy a añadir uno más, esto ya es a título personal. Hace un año no hablábamos de IA en las cenas o en las comidas o en las reuniones familiares o con amigos y ahora hablamos de eso constantemente. Así de rápido va esta evolución y así de rápido tenemos que asegurar que estamos al día. Pasábamos de una era que hablábamos de la nube, después hablamos de una transformación digital de las empresas y ahora ya estamos hablando de la era de la inteligencia artificial. Las organizaciones impulsadas por la inteligencia artificial son organizaciones que tienen una base de productividad y colaboración, como os he mencionado al principio, pero que tienen además inteligencia artificial y automatización para evitar la sobrecarga de procesos repetitivos y eso orienta a las empresas a ser organizaciones de alto rendimiento. Siempre, por supuesto, con esa capa de seguridad que asegura que la actividad de la empresa, la información de los empleados o los datos que se comparten en ese entorno empresarial se mantienen en un entorno seguro. Así que con esto voy a dar paso a Antonio, que os va a hablar de todo esto de la inteligencia artificial y de cómo ha puesto un nuevo ángulo en nuestra forma de trabajo. Y luego Manuel hará bastante énfasis en esta parte de seguridad. Así que muchísimas gracias a todos por conectaros y esperamos que lo encontréis de utilidad. Antonio, cuando quieras. Fenomenal, muchas gracias, Miriam. Confirmadme cuándo podéis ver la presentación. Uy, se ha ido al principio del todo. Un segundo, que voy a pasarlo hasta la diapositiva. Aquí está. ¿Podéis verlo? Sí, lo vemos. Vale, fenomenal. Perfectamente. Lo vemos, Antonio.
Es que veo por ahí que dicen personas que... Ah, vale, perfecto. Entonces, mil gracias, Miriam, por la introducción. Yo soy Antonio Cruz, llevo digamos, la unidad de negocio de puesto de trabajo aquí en Microsoft en España. Y como ha dicho Miriam, lo que voy a hacer es contaros cómo desde Microsoft vemos el impacto que la IA generativa va a tener en el puesto de trabajo. Voy a contaros desde el punto de vista más general y luego aterrizamos a lo que es digamos, las posibilidades que desde Microsoft ponemos para que se puedan aplicar en el puesto de trabajo de cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo evoluciona el puesto de trabajo. Y cuando pensamos en el puesto de trabajo, yo os diría que pensemos en dos dimensiones, ¿no? En cuándo trabajamos y dónde trabajamos. Entonces, teniendo en cuenta esas dimensiones, el trabajo tradicional que desde prácticamente mediados del siglo pasado tenemos es trabajar en la oficina y en un turno de cierta hora a cierta hora. Y eso fue así prácticamente hasta la irrupción de Internet, ¿vale? Es lo que llamamos el trabajo síncrono y que lo tenéis, que os lo voy a apuntar aquí, que lo ponemos aquí y el sitio donde se trabajaba era en la oficina. ¿Qué ocurre? Llegó Internet y con Internet empezaron a cambiar un poco la forma en la que trabajamos. ¿Por qué? Pues porque ya no era aquí y ahora, sino podía recibir un email y responderlo un día más tarde. O que me enviaran información y poder revisarla cuando a mí me fuera bien. Es decir, la llegada a Internet realmente lo que hizo es que ese trabajo se siguiera desarrollando en el mismo sitio, pero que fuera asíncrono, que lo hiciera más o menos cuando a mí me va bien. Y esto ha sido así hasta hace prácticamente 5 años, en el que nos pasó la llegada de la pandemia, en este caso el COVID, y nos tuvimos que ir todos para casa e intentar retomar nuestro ritmo de trabajo desde casa. Entonces, ahí lo que vimos es que ya el trabajo podía ser síncrono o asíncrono, pero podía hacerlo desde casa o desde la oficina. Y este es la evolución que ha tenido el puesto de trabajo y por esto es por lo que han crecido tantísimo, lo comentaba antes Miriam, herramientas como por ejemplo Teams, ¿no? Que me permite colaborar de forma asíncrona desde donde esté o responder a mensajes que me han dejado de forma instantánea o más tarde cuando me venga bien o trabajar desde casa, desde la oficina o desde donde esté con el móvil, porque tengo pues la oficina conmigo, ¿no? Y aquí donde podemos cuadrar la IA. Porque lo que sí os puedo decir es que posiblemente la IA tenga un impacto en nuestra vida laboral, no solamente a corto, sino a medio plazo, tan importante o incluso más importante la llegada de Internet. Pero claro, dentro de estos esquemas, ¿dónde cuadra la IA? Pues la IA no es un eje más, no está aquí arriba, no está aquí abajo. La IA lo que hace es cambiar el tipo de inteligencia añadiendo a la inteligencia humana, que es la que hemos utilizado siempre, a nuestro saber hacer, a nuestros conocimientos y demás, un potencial brutal que nos aporta, en este caso, antes lo ha comentado Juan, los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Los LLMs, donde, por ejemplo, ChatGPT es uno de ellos, para que nos hagamos una idea. Entonces, lo que hace es multiplicar lo que podemos hacer con las mismas herramientas. Por lo tanto, no me cambia el esquema, me profundiza y me amplifica muchísimo las cosas que puedo hacer, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué impacto vemos que está teniendo ya esto para la IA? Por cierto, esto que os estoy contando de la IA, no penséis en el futuro. Si a día de hoy no lo pensáis como algo que ya tenéis en vuestra mano y podéis utilizar, y me da igual que sea una administración pequeña, un pequeño ayuntamiento, una pequeña empresa, una gran empresa, un ministerio, lo que fuera, a todos y cada uno les puede ayudar a hacer su trabajo a todos los empleados de todas estas organizaciones. Esto no es para grandes empresas, esto yo os diría que es especialmente relevante para empresas con un tamaño más reducido porque amplifica el poder. Lo que estamos viendo es que tiene un impacto brutal y principalmente en tres cosas. Por un lado, en ahorro de tiempo a la hora de hacer las cosas, por ejemplo, en la búsqueda y análisis de información, en la calidad del trabajo que se entrega. ¿Por qué? Pues porque tenemos entre comillas, un becario muy formado que es la IA, al que le podemos decir lo que tiene que hacer y que nos va a dar muchísimas posibilidades y que va a poder buscar en mucho más sitios donde podemos buscar nosotros. Y esto al final
impacta en el negocio. En el negocio de una empresa puede ser en sus ventas, pero en una administración local en la calidad de los escritos que se dan a los ciudadanos o la cantidad de peticiones que se pueden atender, etcétera. Es decir, a todos y cada uno el implementar IA en nuestro día a día va a tener impacto en los entregables que tenemos, independientemente que sea el ciudadano o que sea un cliente, ¿vale? Entonces, dicho eso, llevamos 2 años prácticamente hablando todos los días de la IA. Y lo que hemos visto, y yo, en mi caso, yo llevo 20 años trabajando en esta casa, en Microsoft, no he visto ningún producto que haya avanzado tantísimo en tan poco tiempo. De hecho, si esta reunión lo hubiéramos tenido hace 24 meses, os diría, mira, la IA es un asistente que te va a ayudar a hacer las cosas más rápido y mejor. Pero ya estamos viendo que la IA está evolucionando hacia más cosas con más, digamos, contenido. Lo siguiente es que ya podemos incorporar la IA como uno más dentro del equipo. Esto es lo que llamamos generalmente agentes, que lo que hace es la IA se especializa en hacer cosas que son tediosas o que no tienen valor añadido y nosotros con nuestras habilidades lo que hacemos es que haga eso por nosotros para que no tengamos que perder tiempo en eso directamente. Pero es que lo que están haciendo ya las empresas que la han interiorizado y que llevan más tiempo aplicándolas, las empresas o los gobiernos. Ayer contábamos que en el gobierno del Reino Unido le han dado la IA generativa de Microsoft, Microsoft 365 Copilot, a 20.000 funcionarios y la prueba que han hecho es que no solamente están más satisfechos, sino que hacen mejor su trabajo y que además la calidad de este se ha visto impactado muy positivamente. Es decir, que como os digo, esto no va solamente de empresa privada, ¿no? Lo que hemos visto es que ya se le puede dar tareas para que la IA no solamente me dé información que yo pueda utilizar, sino que haga cosas en mi nombre, siempre supervisada por mí. Y de hecho, esto de siempre supervisada por mí tiene que ver mucho con el nombre que desde Microsoft le hemos dado a nuestro modelo de IA, que le llamamos Copilot. ¿Y por qué le llamamos Copilot? Pues porque es como un copiloto. No sé si alguno de vosotros habéis visto, lo que sé, carreras de rallies, donde Carlos Sainz padre iba a los mandos y al lado tiene a Luis Moya, que es el copiloto, cantándole y dándole toda la información acerca de cómo es el trazado, para que Carlos Sainz, que es el que conduce, pueda hacer el tramo en el menor tiempo posible. Bueno, pues eso es la IA, es el copiloto que nos va a estar dando información para que nosotros decidamos qué es lo que queremos hacer y que ese trazado se haga de forma óptima y rápida, ¿no? Yo entiendo que gran parte de vosotros posiblemente no os hayan dado una herramienta de IA generativa en vuestro trabajo, pero que la habéis probado y posiblemente la habéis probado para cosas de vuestro trabajo. Generalmente, cuando hago alguna pregunta en un foro público, digo, ¿cuántos de vosotros habéis utilizado ChatGPT para temas del trabajo? Aquí pone un 78. Yo creo que raros son los que dicen que no, aunque haya sido por probar o porque he visto que para ciertas cosas pues me puede servir. Y además no pensemos que esto es, bueno, pues esto lo probarán los jovenzuelos, estos son los nativos digitales. No, no, esto lo prueban todos los rangos de edad. Es más, también os digo que las personas más senior, que llevan más tiempo en una posición, son las que en general utilizan mejor la IA. ¿Por qué? Pues porque tú la IA lo que tienes es un becario que sabe muchísimo, pero que no sabe lo que tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que le tienes que dar? Instrucciones muy claras. Mira, quiero que me analice esta información porque necesito entregar este proyecto y la información quiero que me la des separado en estos tres bloques. En cada bloque me vas a poner tal. Imagínate que se lo das a tu equipo. Pues es exactamente igual, solo que en este caso el equipo es la IA y te va a dar un entregable. Si tu equipo te da el entregable, tú dices, vale, pues esto ya vale, perfecto. No, lo supervisas, lo ves, oye, no, pues cámbiame esto. Oye, pues esto sí está bien. Oye, pues esto lo puedes mejorar. Venga, intenta mejorar esto. Exactamente igual hablas con la IA, porque la IA lo bueno que tiene, y por lo que antes lo contaba Miriam, no ha alcanzado 100 millones de usuarios en 3 meses, es porque tú conversas con ella. No necesitas saber programar, no necesitas ser un friki tecnológico. Simplemente tienes que tener claro qué es lo que quieres, analizar lo que te da y volver a decirle lo que tiene que hacer, con lenguaje natural. Por eso es la potencia y la adaptabilidad y la facilidad del uso de la IA generativa, ¿verdad? Y además lo que vemos es que los usuarios que están utilizando IA en su día a día, es que no es, bueno, pues ahora no, no, es que la adoptan con una rapidez enorme
Porque les merece la pena, pues porque hacen las cosas más rápido, porque se quitan trabajo tedioso, porque les permite concentrarse en las cosas que realmente tiene sentido y porque con todo esto, pues su jornada es más fácil en la medida en que tienen un apoyo mucho mejor. De hecho, mira, os cuento, cuando empezamos a lanzar Copilot, en algunos de nuestros clientes les daban a un departamento a la mitad les daban IA y a la otra mitad no, ¿vale? Y con lo que se encontraron es que la mitad a la que no se lo daban decían, mira, a mí no me puedes pedir lo mismo que a la otra mitad. Dice, porque es como si nos haces correr un maratón y yo voy a pie y a ese le has dado una bicicleta. Pues no me puedes pedir lo mismo. Es más, todos preferimos ir en bicicleta. No es quítasela a ellos, es dánosla al resto. ¿Por qué? Pues porque el impacto en su día a día es positivo, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, que lo que os habla es de IA generativa en genérico, ¿cómo llamamos desde Microsoft a la IA? Pues a la IA la llamamos Copilot. Y la IA la hemos incorporado a todos nuestros productos. En concreto, en puesto de trabajo lo hemos incorporado a nuestras licencias, nuestros paquetes que os ha contado antes Miriam, de puesto de trabajo. Y se llama Copilot para Microsoft 365. Por cierto, esto que veis de agentes, que pone ahí, pongamos que los agentes son mini IAs que se especializan en procesos determinados. Es decir, digamos que la IA es generalista, por eso es un gran modelo de lenguaje, un producto de propósito general, pero luego puedo tener pequeñas IAs que se especialicen en finanzas, que se especialicen en marketing, en administración y que se gestionan igual que la otra, pero que saben mucho más de menos cosas, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues la forma de interactuar con todo eso, que todo es con lenguaje natural, es Copilot, que es la interfaz que nosotros vemos para la IA generativa. Entonces, aquí va la buena noticia ahora, que es que todos los que tengáis a día de hoy una licencia de puesto de trabajo con Microsoft, el Business Standard, Business Premium, Business Basic, E1, todo lo que os ha contado antes Miriam, por defecto ya tenéis acceso a Microsoft 365 Copilot Chat de forma gratuita, ¿vale? Que te permite tres cosas principalmente. El- Cuando os decía antes que seguro que alguno de vosotros ha utilizado ya la IA para cosas de vuestro trabajo, dudo mucho que hayáis utilizado una suscripción de pago a la IA, que hayáis pagado ChatGPT Pro o Enterprise. ¿Por qué? Pues si tu empresa no te lo da, no lo vas a hacer tú. Y lo que habéis utilizado posiblemente es una de las ChatGPT gratuitos, ¿vale? Que es, pues eso, gratuito. Y tú sabes que cuando hay algo gratuito, ¿qué es lo que hace? Pues coge tu información, la procesa y la ofrece a otra persona cuando la necesite. Es decir, no tienes ningún tipo de privacidad y si estás metiendo temas de trabajo, puedes estar poniendo a disposición del resto del mundo cosas que a lo mejor en tu corporación local o en tu empresa no quieres que sean del dominio público. Precisamente para eso hemos lanzado Copilot Chat. Copilot Chat es un acceso a IA generativa de forma segura, privada y manejada por IT en vuestras organizaciones de forma gratuita para cualquier persona que tenga una licencia de puesto de trabajo con Microsoft. Realmente lo que tiene son tres cosas. Uno, el chat, ¿vale? Y ese chat es, pues eso, lo que yo puedo preguntar de la información disponible en Internet para que me dé información que yo pueda utilizar en mi día a día. Al ser un producto gratuito, se enfoca solamente en lo de fuera. No ni indexa ni procesa la información interna. Eso lo vamos a ver que lo hace el modelo de pago. Pero si yo quiero buscar información o analizar un documento, cojo un documento mío y digo, oye, resúmemelo, sácame las ideas principales o sobre este documento hazme otro que me permita hacer. Bueno, todo esto lo puedes hacer con el chat. Que lo que tiene por detrás, para que vosotros lo sepáis, es el mismo modelo que tiene ChatGPT. De hecho, Microsoft invirtió con OpenAI hace mucho tiempo, por eso es gran parte del desarrollo que ha tenido ChatGPT, y lo que ha hecho es utilizar ese motor, pero ponerle toda la seguridad, privacidad y compliance de los productos de Microsoft para que no sea información pública. Y lo más importante, es gratuito, ¿vale? Después, en el supuesto que vayáis a desarrollar agentes, que es otro tema completamente distinto, que son esas mini IAs más profundas y acotadas, también se puede hacer desde Copilot Chat. Y lo más importante,
todo esto puede estar controlado por las personas que llevan IT en vuestra organización, para que tengáis la certidumbre de que nada de lo que utilicéis, nada de lo que hagáis va a salir de vuestra organización. Es decir, está completamente protegido y gestionado por IT. La otra alternativa, es decir, estas son las tres cosas principales, es el chat donde voy a poder buscar toda la información de Internet, analizar archivos, crear imágenes, etcétera. Uso de agentes y todo esto con seguridad, con privacidad, con compliance y manejado por IT. Es decir, es un producto empresarial, como lo es Microsoft 365, no es un producto de consumo. La diferencia que tenemos con el Copilot de pago, ¿vale? Es que el Copilot de pago tiene todo esto más bastantes cosas más. Como por ejemplo, que ya no solamente puedes mirar fuera, es decir, la información en Internet, sino que puedes acudir a toda la información que está disponible dentro de vuestra organización, que la tienes incorporado en todas tus aplicaciones y que digamos es como tu asistente en el trabajo para tu información interna de trabajo, ¿vale? Entonces, con esto yo creo que tenéis la idea, primero, de la importancia que tiene la IA generativa en nuestro día a día. Segundo, que tenéis ya un producto gratuito con seguridad empresarial ligado a vuestra licencia de puesta de trabajo que podéis estar utilizando desde hoy. Y yo os diría, utilizadlo cuanto antes, que si no lo estáis utilizando ya vais tarde, ¿vale? Y que después además tenéis la posibilidad de tener un producto que en este caso sí es de pago, que tiene muchísimo más valor porque indexa y acude a toda vuestra información interna dentro de la organización, que es Copilot para M365. Y he hablado de información, y esto es lo más importante. La seguridad y la protección de la información utilizando IA generativa es básica. Por eso os decía que no utilizaréis productos de consumo, productos gratuitos, porque ahí estáis poniendo a disposición de cualquiera la información sensible que tenéis. Entonces, todo lo que se procese con Copilot Chat y con Microsoft 365, los datos están protegidos, los datos son vuestros, los datos no se venden a nadie, los datos no se utilizan para entrenar a ningún modelo que se vaya a vender a nadie, se queda todo en vuestro entorno y todo está protegido con la seguridad de los derechos de autor de la IA. ¿Por qué? Porque lo más importante y en lo que se basa el uso de la generativa es en los datos y en la seguridad del dato. Y precisamente por eso, ahora voy a dar paso a Manu, que os va a contar cómo es de Microsoft. Ponemos a vuestra disposición tanto el licenciamiento de puesto de trabajo como en IA los controles, yo os diría, más avanzados que hay para puesto de trabajo a través de todos el portfolio de productos, tanto de seguridad como de privacidad como de compliance de Microsoft. Yo con esto dejo de compartir y te paso la batuta a ti, Manu. Vale, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la explicación. Vamos a compartir, un momentito. Comparto la pantalla y vamos un momento, voy a poner la... Me está yendo el equipo un tanto lento. Ese es el problema que estoy teniendo. A ver si tenemos suerte. Vamos a ver. Ahora mismo. Bueno, después de toda esta parte que nos han contado al final Juan como introducción, Miriam a nivel de cómo ha evolucionado la forma de trabajo y los licenciamientos que tenemos, y también Antonio, cómo el uso de la IA generativa nos puede ayudar en nuestro día a día a ser mejores. Es decir, al final es un copiloto, es un asistente, como estaba comentando él. Nos surge el reto de cómo securizamos estos entornos tan complejos, es decir, porque antes realmente cuando estamos trabajando en una organización, pues realmente en una organización trabajábamos siempre en una red interna, nosotros estábamos súper acotados, pero ahora trabajamos totalmente deslocalizados. Además de trabajar de manera síncrona, como ha salido la parte, o como surgió con la parte de lo que sería la Internet, nosotros nos surge una serie de retos adicionales. Es decir, que ahora mismo, a partir de la pandemia, estamos trabajando pues realmente desde cualquier ubicación. Y esto no es ni mejor ni peor, es una evolución del modo de trabajar que tenemos actualmente. Entonces, a raíz de este tipo de modo de trabajo hibridado en el que estamos conectándonos de diferentes dispositivos y diferentes ubicaciones, surgen nuevos retos que vamos a ir hablando
¿Y cómo vamos desde Microsoft, cómo nosotros cubrimos con nuestras herramientas de seguridad incluidas en el portfolio de licenciamiento que han explicado previamente, la parte de Miriam al final? Dentro del Business Premium tenemos, que sería la parte tope de gama, pero vamos a ir hablando de diferentes capacidades. Primero, cómo nosotros estamos haciendo un trabajo colaborativo día a día, como estamos explicando. Es decir, este trabajo ha cambiado desde cualquier ubicación y nosotros tenemos que tener herramientas, además de asíncronas, como es el correo, herramientas síncronas en el que tengamos una colaboración en tiempo real también a nivel de, por ejemplo, reuniones como estamos haciendo ahora mismo, en el que tenemos las herramientas como Teams. Al final lo que estoy haciendo es poniendo ejemplos aquí para que lo veáis de una manera bastante clara, en la que vosotros veis primero el modo de trabajar colaborativo a nivel de reuniones de diferentes dispositivos y diferentes ubicaciones, pero realmente esta colaboración, ¿con qué herramientas las debemos de realizar para que sean seguras? Y en esta parte entraría la parte de Teams. Eso es súper importante. Ese es el primer punto. Pero realmente, también además de Teams, nosotros tenemos sistemas de control de versiones. En este caso tenemos las herramientas colaborativas de Microsoft 365, que estamos hablando de SharePoint y de OneDrive. Y es muy importante porque nos permite trabajar múltiples personas en los mismos documentos. Esta parte propiamente no es seguridad, es una parte que es Modern Work y realmente es una demanda que yo creo que ya está muy interiorizada en toda la gente. Este punto lo conocéis muy bien. Ahora mismo ya entramos en una parte que yo creo que también la seguís conociendo, pero ya entraríamos en el ámbito más de securización, es cómo hacemos este trabajo que es de una manera deslocalizada o desde cualquier ubicación, que sea un acceso seguro. Es decir, y lo importante es que tengamos una identidad propia nuestra robusta, es decir, basadas en un multifactor. La parte sería un MFA, que esto es un requisito que lo están pidiendo en todos los fabricantes, incluso vosotros conectando desde vuestros correos personales, muchas veces os están solicitando un MFA, pero en las corporaciones es necesario, estos son ejemplos, al final hacer configuraciones específicas dependiendo del tipo de departamento al que pertenezcamos, con lo cual nosotros ofrecemos dentro de nuestra licencia de Entra, al final capacidades adicionales, que esto es un add-on, al final que puede ser comprado independientemente o está dentro del Business Premium, en el cual podéis aplicar configuraciones específicas de acceso no solo basadas en una identidad robusta, sino basadas también en dispositivos, porque vosotros es muy interesante la gestión de los dispositivos y vais a poder controlar en todo momento, es decir, desde qué dispositivo se está accediendo, el riesgo del dispositivo, el riesgo del usuario. Vais a poder controlar también desde qué ubicación se está accediendo, si la ubicación es confiable o no es confiable, está permitida o no está permitida. Esto, por ejemplo, cuando hay ataques desde fuera de España, ubicaciones extrañas, pues muchas veces, pues en determinadas empresas y en sector público no es normal que la mayoría de las personas que trabajan en una organización se conecten desde un país muy lejano. O a comportamientos de viajes imposibles que ahora están conectados desde su ayuntamiento, desde su entidad local y de repente a los 10 minutos están conectados desde Shanghái. Ese es un ejemplo también de un viaje imposible que hay que controlarlo. Entonces tenemos diferentes tipos de medidas incluidas. El tema, por ejemplo, también de poder vosotros resetear la password sin tener que tener una carga operativa directamente en un call center, eso también es muy importante. Hay diferentes tipos de soluciones que están incluidas dentro de la identidad que nosotros ofrecemos dentro de Business Premium. Es una ventaja competitiva. Luego otro tema muy importante que creo que lo sufrís diariamente, es decir, vosotros recibís correos diariamente, es vuestro medio de trabajo, sobre todo de comunicación de más alto volumen, con gente externa a vuestra organización, con otras organizaciones y personas, al final, ciudadanos que se comunican con vuestras organizaciones. Y esto es un punto de entrada muy importante para los atacantes, es decir, al final el correo tiene que haber un tipo de protección. Nosotros desde Microsoft tenemos diferentes tipos de soluciones para protegerlo, entre ellas tenemos nombres, pero se llama Microsoft Defender for Office, pero lo que nosotros es que podemos identificar en tiempo real este tipo de correos provenientes de direcciones que se están impersonando, por ejemplo, correos con adjuntos que tienen ejecutables que son malware o ransomware, e incluso enlaces que accedes a un enlace en el cual te puedes descargar un documento o un archivo que realmente si lo ejecutas puede comprometerte el dispositivo. No vamos a ir a hablar de command and controls y de cosas más técnicas, que no es el modelo es que nosotros ofrecemos desde Microsoft, que soluciones para a vosotros haceros el trabajo colaborativo, lo que tenéis que realizar día a día,
más seguro. Eso es lo importante. Al final tenemos esta solución que es muy robusta, y este es un ejemplo que estamos dando, en el que al final las pymes cada vez están sufriendo más ataques y estamos viendo que 1 de cada 4 de las pymes están experimentando brechas de seguridad, tanto brechas de robo de credenciales como, por ejemplo, brecha de robo de datos, porque muchas veces todos los ransomware, muchos ransomware, no todos, muchos ransomware, cuando veis la cadena de ataque, empieza en un correo que recibe un empleado de la organización, porque muchas veces analizan los perfiles de los empleados y ven cómo pueden atacar a nivel social. Es muy importante proteger este punto y nosotros lo ofrecemos desde la parte de Microsoft Defender for Office. Yo creo que es un valor competitivo. Además, hacemos protección en tiempo real, como estáis viendo ahí. Nosotros realmente además de hacer protección en tiempo real, cuando clicas en la URL para que hace un sandboxing en tiempo real y nos bloquea el acceso, nosotros también tenemos la posibilidad de que si tiene un adjunto, pues realmente haga también un sandboxing, es decir, analice el correo previamente a entregarlo. Hay diferentes tipos de configuraciones, pero para que veáis que nosotros ofrecemos soluciones a nivel colaborativo de lo que sería tanto el correo, como también protegemos Teams, SharePoint y OneDrive. Esto es muy importante también identificarlo, todas nuestras herramientas colaborativas. Otro punto muy importante, es decir, una vez que nos han pasado esta primera barrera, porque al final el ataque cibernético es muy parecido a un ataque físico, si lo comparamos en diferentes etapas para alcanzar nuestro objetivo, el objetivo de un atacante. Pues lo siguiente, muchos de los piratas cibernéticos o de ciberdelincuentes lo que intentan hacer es primero es filtrar la información porque van a pedir un rescate, es decir, al final es un chantaje, y luego cifrar los datos, porque al final son inaccesibles para la organización y piden ese rescate para recuperar la información si no tenéis un backup. Incluso no es seguro tampoco si ha hecho una filtración de la información. Entonces aquí surgen dos problemáticas que nosotros cubrimos desde Microsoft. La primera problemática es cómo evitamos y cómo detectamos este tipo de ataques que cifran la información y filtran la información previamente al cifrado, que son los ransomware. Hay muchos tipos de ransomware, incluso hay ransomware que son ransomware as a service en la dark web, que no solo atacan a grandes empresas. Esto es un cambio de paradigma, es decir, aquí estamos hablando del 80% de las pymes mencionan el ransomware como una de las principales preocupaciones. ¿Por qué? Por ese ransomware as a service, que realmente se compran paquetes de ransomware para atacar a nivel de economía de escala, a volumen. No se ataca directamente a un target porque eso es un ransomware dirigido por humanos que ataca a grandes corporaciones. Esto al final, realmente, el impacto que puede tener un ayuntamiento o una pequeña empresa puede ser mucho más grande que una empresa grande, porque puede provocar una disrupción del servicio muy fuerte que para recuperarlo se tarde mucho tiempo. Es muy importante este punto. Todos nosotros tenemos lo que le llamamos la protección del extremo del dispositivo, tanto a nivel de dispositivos móviles o dispositivos como son portátiles, en la que nosotros analizamos también en tiempo real todos los ejecutables y podemos permitir el aislamiento para permitir o para intentar mitigar, porque el 100% no existe en seguridad, eso es una máxima que tenemos al final, en la que nosotros aislamos el compromiso para evitar que se comprometan todos los demás dispositivos de la organización y, por ende, la información completa de la organización. Es muy importante esa isolación que nosotros hacemos. Y tenemos aquí el dato del 94% del aumento del coste medio de la inactividad asociada a los ataques de ransomware en 2020, que ahora mismo ya no es un 94% de aumento. Es decir, el impacto que tenemos es enorme por ese tipo de ransomware as a service y el coste de volver a recuperarlo es enorme. Eso es súper importante. Luego, tenemos dos tipos de problemas a nivel del dato, que esto está muy asociado con algo que vamos a hablar después, que es el uso de la IA generativa, que al final nosotros tenemos que proteger también los datos y es muy interesante protegerlos. Es decir, pero por un lado, nosotros podemos tener cómo protegemos el dato dentro de la organización. Es decir, dentro de una organización, es decir, al final nosotros tenemos datos que son tanto personales como privados de la organización, que en el caso de que se filtren, podemos tener problemas a nivel de la Agencia de Protección de Datos, a nivel reputacional también, como organismo público en este caso. Y nosotros, por ejemplo, cualquier empleado pues puede intentar exfiltrar la información a través de un propio USB, un disco duro que esté conectado, cualquier tipo de medio, incluso imprimiéndolo a través de una impresora para imprimirlo, como lo he visto en otros escenarios de empresas
medianas y grandes también lo he visto. Todo es el ingenio de las personas al final. Entonces, también nos pasan otros casos, por ejemplo, cuando una persona va a dejar una corporación o incluso un organismo y se va a ir a otro, muchas veces se lleva la información sin ningún tipo de malintención, pero esa información pertenece a ese organismo y al final realmente se tiene que mantener en ese organismo, hay que validarlo. Es decir, entonces es muy interesante controlar quién puede descargar la información, pero además hay una evolución de eso, porque muchas veces hay que descargar la información por USBs. Podemos controlar que esa información, aunque sea enviada a una tercera parte, realmente nosotros solo pueda ser accesible por las personas que tienen acceso, es decir, que tenga un cifrado específico para evitar que caiga en manos de gente malintencionada, por ejemplo, la filtración de información por parte de un ransomware previamente al cifrado, y que esa información, aunque ellos la tengan, no pueden hacer chantaje a la organización, porque no es accesible por parte del atacante. Eso también es muy importante, es decir, al final las brechas de información. Y en este punto, nosotros tenemos dos tipos de soluciones. La primera solución es, a nivel de evitar que se pueda enviar información por USB, podemos utilizar Intune y plataformar los dispositivos. Y si queremos hacer una evolución, podemos utilizar la parte de lo que sería el etiquetado de la información y las reglas de DLP para evitar que se filtre o se envíe la información. Pero el etiquetado es muy potente porque en el caso de que se salte cualquier tipo de barrera, esa información no va a ser accesible por cualquiera. Eso es súper importante en ese punto. Por último, un trabajo híbrido y colaborativo. Es decir, aquí en este punto lo que estamos hablando es que muchas veces vosotros tenéis dispositivos móviles o iPads, por ejemplo, dependiendo del perfil de persona o del trabajador que tengamos, y muchas veces este dispositivo, incluso un dispositivo personal, lo estáis utilizando para la propia organización. Dependiendo si es sector público o no, puede ser el caso, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es aislar esa información a nivel corporativo de la información personal, porque realmente tampoco la empresa puede acceder a información personal del empleado. Y nosotros tenemos diferentes tipos de mecanismos. Podemos traer nuestro dispositivo, tanto un portátil como el propio dispositivo móvil, en el que realmente se va a mantener aislada esa información y vamos a evitar también, con diferentes tipos de políticas, que esa información confidencial pueda ser almacenada también o enviada a nivel del perfil personal del empleado dentro del dispositivo móvil. Y esto lo hacemos con Intune. Es decir, es una manera bastante transparente de hacerlo y está también incluido dentro del licenciamiento. Y podemos tener en cualquier momento dentro del perfil colaborativo de trabajo todos los datos de la empresa, podemos trabajar de manera idéntica, como estamos comentando, es decir, desde el dispositivo móvil. Y luego, a nivel de pilares, nosotros tenemos muchísimas soluciones y esto lo cubrimos con la parte de Business Premium. Súper interesante este tipo de licencia porque estamos cubriendo un todo en uno. Y luego la parte de Copilot, la que habló Antonio. Es decir, ¿cómo nosotros hacemos para que el uso de Copilot, primero habló Antonio del uso de Copilot, sé que me estoy pasando, bueno, llevamos que nos queda un minuto, pero el uso de Copilot primero. Primero, Copilot, nosotros garantizamos que no vamos a entrenar nuestros modelos, que el dato es vuestro, y eso ya lo damos por ende, incluso en el Copilot Chat, que no hace falta una licencia previa de Copilot for Microsoft 365. Con las licencias normales de un business, por ejemplo, nosotros ya lo tendríamos, teniendo Entra ID, un Entra, la licencia, la parte de Entra, lo podríamos tener, pero ¿cómo podemos incluso evitar o proteger esos datos con una capa adicional? Pues con la parte de Purview que comentamos antes. Y tenemos diferentes tipos de colaboraciones, en este caso, y aquí, justo lo que estábamos viendo, es decir, cómo nosotros podemos evitar que un empleado, aunque no lo haga de manera intencional, haga una exposición accidental de los datos confidenciales a los asistentes. Muchas veces lo que pasa es interesante meter la capa de Purview, sobre todo porque nuestro Copilot, que está integrado de manera nativa, si va a utilizar información que está identificada como información confidencial dentro de la organización, nosotros automáticamente vamos a poder heredar la etiqueta más crítica o de más alto rango dentro del resultado final y del documento que creemos. E incluso podemos autoetiquetar cuando el resultado que nos muestra el propio Copilot incluya datos confidenciales para etiquetarlo con una etiqueta de confidencialidad. Y para que ese dato de por ende, si queremos enviarlo al exterior, tenga una serie de controles y de protocolos
a nivel de cifrado y que solo sea accesible por las personas que necesitan acceder a la información. Y esto es el ejemplo que tenemos. Es decir, al final hay muchas más opciones y funcionalidades que tenemos aquí, pero más o menos la idea es que nosotros ofrecemos un portfolio completo de soluciones de seguridad, tanto para proteger lo que es el entorno colaborativo de la suite de lo que sería de trabajo ofimático, a nivel de puesto de trabajo también, a nivel de Office, a nivel de identidad y a nivel de uso de la IA generativa que estaba explicando Antonio anteriormente. Y bueno, ya os dejo paso y dejo de compartir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel, Antonio, Miriam. Si queréis, por finalizar y hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y cómo poder dar seguimiento a estas soluciones que hemos comentado, y si tenéis algún interés en hablar con expertos en este sentido. Hemos hablado de cómo Microsoft apuesta por crear una plataforma que cubra todas las necesidades de una organización de principio a fin. Nos hemos focalizado hoy en el área de productividad, colaboración, donde Miriam nos ha contado cuáles son las herramientas, tanto de colaboración como de productividad y seguridad, que están transformando esa forma de trabajar en nuestro día a día, en el puesto de trabajo. Y Antonio nos ha hablado de la seguridad, de la inteligencia artificial, y cómo M365 Copilot y Copilot Chat, como la versión gratuita, os puede ayudar a transformar ese día a día y a ser más efectivos y más productivos. Manuel finalmente nos ha hablado de las soluciones de seguridad dentro del ecosistema que permitan a vuestra organización pues, garantizar la confidencialidad de los datos, el uso correcto de las aplicaciones y el evitar que terceros puedan acceder a nuestra información y nuestros recursos. Os decía que si tenéis algún interés en cualquiera de las soluciones que hemos presentado hoy, contamos con 5 mayoristas que trabajan directamente con nosotros, implicados en vuestro negocio, en los ayuntamientos y entidades locales, y cualquiera de ellos os puede facilitar un partner local que esté cercano tanto a vuestra región como pues, al ecosistema o habituado a trabajar con ayuntamientos y con sector público, y que os dé una referencia de los partners que pueden dar respuesta y pueden ayudaros a acceder a cualquiera de las soluciones. Aquí ponemos el listado de los partners que estos mayoristas nos han identificado como expertos en trabajar con ente público, con ayuntamientos especialmente, y ellos mismos, pues volviendo a la slide anterior, cualquiera de estos contactos os va a poder referenciar 2 o 3 partners que puedan ayudaros a encontrar esa solución que buscáis. Os compartiremos esta presentación donde podéis acceder a toda la información que os hemos contado y también a estos datos de contacto para que podáis hacer seguimiento. Así que agradeciéndoos el tiempo y el haberos robado estos 3 minutos más de la hora que habíamos previsto. Os esperamos mañana para hablar de aplicaciones de negocio y herramientas de low code para mejorar la gestión de las aplicaciones en vuestro contexto de ayuntamientos. Muchísimas gracias y gracias a todo el equipo que ha colaborado en preparar esta sesión. Gracias, Héctor. Un saludo a todos. Un saludo, Juan. Lo último, antes de finalizar, recordarles a todos los asistentes que para poder acceder a las siguientes sesiones tienen que hacer el mismo procedimiento. Registrarse en cada una de las sesiones, recibirá automáticamente un correo electrónico con el enlace de acceso. Digo todo esto porque han estado llegando muchos correos electrónicos con incidencias durante la sesión. He ido resolviéndolos lo más ágil posible. Así que nada, simplemente ese pequeño recordatorio, que se utiliza la misma dinámica. Muchas gracias, Miriam, Manuel, muchas gracias, Juan, por toda esta sesión muy interesante y seguro que le está sirviendo bastante provecho a todos los asistentes. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.